Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a continuar con el estudio del libro de Hechos de los Shlihim, es decir, de los enviados o de los apóstoles, como se dice comúnmente. Y en este capítulo 2, pues vamos a retomar lo que estuvimos viendo en el capítulo 1, que fue que después de resucitar, Yehoshua fue visto por 40 días, también comió con ellos y les habló sobre el reino a los talmidín que estaban allí, y les dijo que se quedaran un tiempo más en Jerusalén para recibir la promesa de enviar el Ruach HaKodesh. Yehoshua entonces asciende a su trono desde el Monte de los Olivos cuando estaba con ellos, y se aparecieron también los ángeles a decirles que él regresaría por esa misma vía. Y los talmidín entonces salen del Monte de los Olivos, regresan a Jerusalén, se van al aposento alto y eran como unos 120 personas o talmidín que estaban allí. Pedro hace entonces recordar en esa reunión que la muerte de Judas ya estaba profetizada, y luego se hace un escogimiento entre Joseph y Matillahu o Matías, y fue escogido Matías como el reemplazo de Judas. Así que hoy vamos a empezar entonces en el capítulo 2 y vamos a tener una tremenda enseñanza de lo que pasó en este capítulo. Este capítulo es muy importante porque es como un antes y un después de todo lo que va a venir en lo que es la Besorá o los evangelios. Y dice así, Hechos 2 del 1 al 4. Cuando el Moed, es decir, la cita de Chabot, hubo llegado cumplidamente por la cuenta del Omer, acuérdense que después de Pesach se inicia lo que es la fiesta de las primicias o la fiesta de los panes sin levaduras, y ahí es donde se pasan 7 días, viene el inicio del conteo del Omer, que acuérdense que el Omer es contar 7 Shabbat, y después de los 7 Shabbat, o sea 49 días, al día 50 se celebra entonces Shabbat. Shabbat no tiene una fecha específica como lo tiene Pesach, que es en el día 14 la muerte del Cordero y en el 15 la cena, pero en este caso Shabbat depende del conteo que arranca después del Shabbat que hay una vez que se ha dado Pesach. Entonces, ¿qué es el Omer? Para recordar un poco esto del Omer. La cuenta del Omer era que el Omer es una medida, y entonces se llevaba una medida de granos, es una medida más bien para granos, unos repositorios parecidos a esto que les pongo acá, y allí se llenaban una cantidad de granos, y esta ofrenda se la llevaban entonces al templo, era elevada, era presentada por el sacerdote, y a partir de ahí contaban entonces las 7 semanas que correspondían. ¿Qué quiere decirnos esto? Que pues el Señor se va después de 40 días y les dice quédense unos días más. Él está diciendo quédense los 10 días que faltan para que no tengan que regresar. ¿Por qué? Porque Shabbat era una de las fiestas, igual que Pesach e igual que Tabernáculos, en las cuales había que ir al templo. Y entonces el Señor les está diciendo quédense estos 10 días que faltan porque va a venir la promesa de Ruach HaKodesh en esa fecha. Y esto es lo importante aquí. Lo importante es lo que va a ocurrir ahora en esa fecha del cumplimiento del Omer o el conteo del Omer. Entonces dice, estaban todos congregados en un mismo lugar, es decir, regresaron a aquel lugar donde se habían reunido previamente, y es el llamado aposento alto. Entonces dice la palabra, de repente vino un estruendo, y vaya captando todo esto. Y quiero que recuerde un poco lo que vimos en la parashá de Éxodo, donde el Señor baja al Sinaí. Y aquí dice, de repente vino un estruendo del cielo como de un ruaj gemidor, es decir, como un viento gemidor que traía mucho ruido, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Es decir, ellos estaban ahí reunidos sentados, y de repente viene este estruendo y viene este ruido como de un viento soplando fuertemente, y llenó toda la casa donde estaban. Entonces aquí quiero que haga un paréntesis y piensen en aquella parashá cuando el Señor llegó al Sinaí. ¿Y por qué les digo esto? Porque para todos los judíos el Sinaí representa no solo Shabbat, sino que representa la entrega de la Torá, porque dice allá en Éxodo que pasado el tercer mes después de la salida de Egipto, fue entregada la Torá. Y entonces ellos calculan, los judíos, los eruditos de aquel tiempo establecieron
que fue en ese tiempo que era de Shavuot, después de Pesaj. Acuérdense que ellos hicieron Pesaj en Egipto, pasa todos esos 40 y tantos días y llegan al día 50 frente al Sinaí, y ahí entonces viene el Señor y baja, llama a Moshe y le da las tablas. Y por eso para los judíos esta festividad de Shavuot, que ahora vamos a ver cómo la vamos a modificar o a renovar por parte de Yahushua, era la entrega de la Torah. Entonces todos los que estaban llamados a esas tres fiestas, la de Pesaj, la de Shavuot y la de Tabernáculos, iban hacia Jerusalén al templo a presentar sus ofrendas y su respeto a el Dios Todopoderoso. Entonces dice, estaban todos reunidos, estaban sentados y se le aparecieron después de estos ruidos estrondosos lenguas que aparecieron repartidas, fíjense, repartidas, divididas como de fuego, y asentándose sobre cada uno de ellos. Entonces fueron todos llenos de Ruach HaKodesh y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Ruach HaKodesh daba que hablase. Entonces aquí es importante que capten una cosa, y en esto se basan muchas congregaciones en decir que cuando se recibe el Ruach HaKodesh se habla en lenguas, pero lo que está diciendo la palabra es que el Ruach HaKodesh le daba a hablar en un idioma según el Ruach HaKodesh quería que hablasen, y vamos a ver por qué Ruach HaKodesh quería que hablasen de esa manera, porque tenían que hablar un idioma específico para lo que iba a suceder. Entonces recuerde, están allí, reciben el Ruach HaKodesh en semejanza de lenguas de fuego, y entonces va a haber una transformación en ellos para que ellos, aunque no conocían un idioma, lo iban a hablar. Es importante que recordemos que Shavuot, o la fiesta de las semanas, se celebraba mucho antes de Yeshua y los primeros Talmidim. Entonces lo que está ocurriendo aquí es que ya se estableció en el primer pacto, en el pacto antiguo, en el pacto de los ancianos o de los padres, se estableció que esa fiesta se tenía que dar. Cuando esa fiesta, recuerde, se estableció, están en el Sinaí. Ahí se les dijo que tenían que celebrar Shavuot, pero no había cosecha. ¿Por qué? Porque no habían llegado a la tierra de Canaán. Entonces, en realidad, sí hubo una cosecha espiritual. Recuerde que habían 600,000 o más hombres de pie de guerra, más todos los que lo acompañaban, e inclusive habían gentiles que habían acompañado. O sea, y a todo eso el Señor le llamó por primera vez la Cajal, es decir, la iglesia. La iglesia no nace como muchos nos han enseñado de que nace en Pentecostés. No, la iglesia nació en el Sinaí cuando Él sacó a los que llamó y los puso frente al Sinaí, y Él bajó con truenos, relámpagos, igual que está haciendo ahora, solo que acá fueron lenguas de fuego, pero todo hay un paralelismo, el ruido, los truenos allá en el Sinaí, acá era un viento recio, allá fue fuego, acá fueron lenguas de fuego. Entonces todo está muy, muy semejante, y allí entonces se estableció que era Shavuot. Aunque no había cosecha, sí hubo una cosecha espiritual, como nosotros sabemos, porque muchos de los que salieron allí no llegaron a entrar a esa tierra de Canaán. Entonces, según la Torá, la fiesta marca también la cosecha del trigo. Esto es bien importante que lo tomemos en cuenta, por la cual el pueblo ofrecería una ofrenda de grano nuevo al Señor. Por eso llevaban esa ofrenda, como establece en Números 28-26. Entonces, cuando los judíos de habla hebrea y aramea comenzaron a conversar en griego, después que ellos fueron sometidos por los griegos y después por los romanos, el griego fue el que se estableció, y empezaron a hablar entonces en lengua griega, conversaban en lengua griega. Entonces Shavuot, que era la palabra hebrea que significa las semanas o la cosecha del trigo, pasó a llamarse en griego Pentecostés, y por eso muchas iglesias usan Pentecostés en vez de Shavuot, pero en realidad el antiguo pacto estableció que era Shavuot, y aquí ellos, como buenos judíos, no están pensando en Pentecostés, ellos están pensando en Shavuot, que es una fiesta de cosecha, y ahora el Señor les va a hablar en otra forma de qué es la cosecha que Él quiere. Están todos reunidos, reciben esta información, el Ruach HaKodesh les da de qué hablar, de qué idioma hablar, y hay
que ver otra vez este gran paralelismo entre lo que es los que fueron al Sinaí y recibieron la entrega de la Torá y los que ahora están en el aposento alto y van a recibir Ruach HaKodesh. Entonces fíjese, primero recibieron Torá en el Sinaí y hoy no reciben Torá porque ya la tienen. Ahora están recibiendo es Ruach HaKodesh. Todos los judíos más los gentiles, porque recuerde que en Éxodo 12:37 dice, los herederos de Israel salieron de Ramsés hacia Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Y subió también con ellos una multitud mixta, es decir, una multitud de gentiles. Entonces Moisés subió y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo, así dirás a la casa de Jacob, fíjense, y le anunciarás a los israelitas, es decir, tanto a los que se llaman casa de Jacob hoy judíos, como a los que se llaman la casa de Israel, en la que está metida los gentiles. El Señor nos deja ver claramente que esto, Shabbat, para él es entregar primero su palabra y después su Ruach HaKodesh, su poder, su espíritu. Entonces, cuando estamos acá, ya unos 1000 años después, en Jerusalén, donde están esos 120 recibiendo esas lenguas de fuego, recibiendo ese Ruach HaKodesh, ya no están recibiendo una Torá porque ya ellos tienen la Torá. Ahora lo que están recibiendo es el poder para entender todo lo que está en la Torá. Entonces ahí, cuando se daba esta fiesta, llegaban entre 100,000 y 200,000, 250,000 peregrinos. Imagínense cómo estaba esa ciudad. Estaba llena de gente. Además, la ciudad, según los historiadores, vivían en ella más de 80,000 personas. Así que sume a esos 80,000 habitantes los 100 o 250,000 que podrían llegar en estas fiestas. Y llegaban también judíos y gentiles. Entonces aquí quiero que miren el mapita otra vez y ubiquemos. Aquí está el templo. Aquí está el monte de los olivos. Y miren dónde quedaba el aposento alto. Quedaba por acá atrás, bastante lejos del templo. La multitud esa de 100,000 o de 250,000 estaba yendo hacia el templo. Pasaban por aquí, por una de estas entradas hacia el templo. Así que pasaban cerca donde estaba el aposento alto. Y por otro lado, todos los que llegaban por otro camino, también llegaban todos hacia allá. La multitud no está cerca del aposento alto. La multitud está yendo hacia el templo. Eso es importante que lo captemos. Entonces aquí muchas congregaciones se nos ha enseñado que ese es el nacimiento de la iglesia. Repito, la iglesia o la Cajal, la congregación de Hachén, ya había sido establecida desde el Sinaí. Aquí lo que está ocurriendo es una renovación. Ya no por Torah, sino por Ruach HaKodesh, porque ya la Torah se entregó. Tal como vamos a ver en Hechos 2:36, que dice, sepa pues con certeza toda la casa de Israel. Y aquí no le dice ya los de Jacob o los israelitas, sino toda la casa de Israel, que incluye a los judíos y a los gentiles. Y dice, sepa con certeza toda la casa de Israel que a este Yeshua, quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mashiach. Entonces, otra vez, recuerde esto bien. Esto está con entre 100,000 y 250,000 personas yendo hacia el templo, y por acá abajo está el aposento alto, la casa donde ellos están. Entonces, miren lo que va a suceder. Dice, moraba entonces en Jerusalén judíos piadosos. ¿Qué quiere decir esto? Moraban entonces en Jerusalén. No es que moraban, es que iba una peregrinación de entre 100 o 250,000 judíos piadosos. ¿Qué quiere decir? Piadosos era que guardaban su fidelidad a la Torá. Así que cuando guardan la fidelidad de la Torá, estaban cumpliendo lo que tenían que hacerse, que era subir 3 veces al año, en Pesach, en Shavuot y en tabernáculo al templo. Entonces ahí dice, moraban entonces, quiere decir, llegaban todos estos judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo, dice, de todas las naciones bajo el cielo. Capte todo lo que nos está diciendo. Y al oír este sonido, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada varón les oía hablar en su propia lengua. Entonces, fíjense una cosa. Recuerde, el aposento alto no está cerca del templo.
están pasando multitudes y multitudes de gente. Ellos estaban en el aposento alto. Lo que debemos comprender es cómo ellos los oyeron, cómo ellos se juntó la multitud y por qué estaban confusos. Pues lo que debíamos entender no es que salieron a un balcón a hablar, no es que se salieron a la casa a hablar afuera, sino que se mezclaron todos ellos. Recuerden que eran más de 120. Se mezclan entre la multitud y le empiezan a hablar en las lenguas de estas gente que venían, dice, de todas las naciones bajo el cielo. Ahora, ¿qué eran todas las naciones bajo el cielo? Eran todas las naciones donde el Imperio Romano tenía gobernabilidad. Y estamos hablando de Italia, todo lo que era parte de Europa, Grecia, Turquía, en este tiempo, todo lo que era el Medio Oriente, todo lo que era Mesopotamia, que hoy día es Irán, Irak, y todo lo que era Media y Persia, que estaban cerca a la India, y todo lo que era África por este lado. Entonces aquí, cuando la palabra dice, estaban todas las naciones bajo el cielo, lo que está diciendo era todas las naciones que estaban bajo la gobernabilidad de Roma, pero que en ellas habían hombres piadosos, hombres que creían en Hachén. Entonces, estos 120 que reciben el Ruach HaKodesh son empoderados para salir del aposento alto, ir hacia la multitud, y cada uno, fíjense que les dijo, según el Ruach HaKodesh les daba a hablar, cada uno fue tomando un grupo que venía, vamos a ver, de cada país, lo fueron tomando y le fueron hablando. ¿Qué le iban hablando? Las maravillas de Hachén, como vamos a ver. Entonces observen esto, se salen y van hacia la multitud. Y dice, todos los que estaban en esa multitud estaban atónitos y maravillados, diciendo los unos a otros, observen, ¿no son galileos todos estos que hablan? Entonces aquí quiero que se pregunte algo. ¿Cómo si estos vienen desde Italia, desde Capadocia, desde Siria, desde Babilonia, que era Mesopotamia? ¿Cómo sabían que esos eran de Galilea? Entonces piensa un poco, esta gente no los conocen. Los únicos que los conocen son los fariseos que los habían perseguido con anterioridad y razón por la cual ellos estaban escondidos en esta casa del aposento alto. Así que esto de los galileos puede haber provenido de los mismos fariseos que sí sabían de dónde eran originarios los 120 que están allí. Pero no todos aquellos que vienen de otros lados, de África o de Asia, ellos no los conocen. Así que estos empiezan a decir, ¿quiénes son estos? Si estos son galileos, ¿cómo pueden hablar de esta forma? Entonces se preguntaban, ¿cómo pues le oímos hablar en nuestro dialecto? Ahora son los otros, porque al parecer lo que debemos comprender acá es que los que están hablando, estos son galileos, son los fariseos que sí saben, y luego contestan los que han sido movidos a ir a la festividad de Chabot desde otros países y dicen, ¿cómo pues, si son galileos, les oímos hablar en nuestro dialecto? Y dice allí dialecto en el griego, no dice lengua, dialecto, y luego aseguran que es nuestra lengua paterna en la que hemos nacido. Es decir, ¿cómo es posible que un galileo pueda hablar en parto, o pueda hablar en medo, o pueda hablar en griego, o pueda hablar en latín, o pueda hablar en africano, o sea, en egipcio? Entonces todas estas cosas vienen a confrontar ¿a quién? A los fariseos que están ahí. ¿Y por qué está ocurriendo esto? Porque ellos están yendo con la multitud hablándoles hacia el templo. Observe esto. Ellos no se quedaron en el aposento alto, bajaron con el empoderamiento que le da Ruach HaKodesh y caminan con ellos en la multitud, 100 o 250,000, y se esparcieron hacia los lugares de donde venían esa gente y le hablan en su idioma. Ahí había árabes también. Y ahora vamos a ver quiénes eran los que habían venido. Dice, ¿cómo les oímos hablar en nuestra lengua materna, en nuestro dialecto materno, en la que hemos nacido? Y dice, ¿qué somos? Partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia. Es decir, que le hablaban en esos idiomas. Y dice, también hablaban de Judea, o sea, que hablaban también en hebreo y también de Capadocia, de Grecia y también del Ponto, que todo eso era lo que hoy es Turquía. Diferentes países, pero de Turquía, que era una provincia romana en aquel tiempo llamada Asia. También de Frigia y Panfilia, también son lugares que son de este lugar aquí, lo que es hoy día Turquía. Y dice, y también hablaban
como egipcios, y la parte de Libia se hablaban en africano, y que está junto a Cirene. Le estaban diciendo, no solo hablan hebreo, no solo hablan griego, no solo hablan como los de Babilonia, que hablan caldeo, no solo hablan como hablan los de Frigia y Panfilia, que eran diferentes tipos de griego, sino que también hablan como gente de África. Y no solo eso, dice, sino que también hablan como los de Roma, es decir, como hablando en latín. Y dice, y vinieron de Roma tanto judíos como prosélitos. Y aquí me paro un poco para decirle, un prosélito no es un judío, es un personaje gentil que está en proceso de hacerse judío, de hacerse a la religión judía. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el Señor está mostrando que no solamente habían judíos de Capadocia, de Mesopotamia, de los medos o de los persas, sino que también habían gentiles que habían llegado y que se estaban haciendo ya judíos. También había gente de las islas de Creta y habían árabes, es decir, descendientes de Ismael. Todo capte que está, como dice la palabra al inicio, todas las naciones bajo el cielo. Es decir, el Señor acá quiere mostrar, en el Sinaí trajo de Egipto a todos los que eran descendientes de Jacob, pero también trajo una multitud mixta de gentiles y a ellos les llamó la Cajal de Dios. Aquí está también trayendo una multitud de gentiles y también de todos los judíos que habían en todas las naciones, y los está llevando ahí y le está llamando también la Cajal de Israel. Entonces lo que debemos entender es que este paralelismo lo que quiere decir es que allá se entregó la Torá y ahora teniendo la Torá se entrega Ruach HaKodesh. Entonces le dicen ellos, los que están oyéndolo en sus diferentes idiomas. Acuérdense que un árabe no está hablando lo mismo que un romano que habla latín. Entonces cada uno está entendiendo y hablando en su lengua, diciéndolo a los que los acompañan, a los que vienen de Roma, o los que vienen de Capadocia, o los que vienen de Caldea, de Mesopotamia. Les están diciendo, ¿cómo es posible que nos hablen esta gente de esta forma? Y dice, le oímos hablar en nuestros propios idiomas. Y aquí sale la palabra no dialecto, sino idiomas, lengua. Y le dice, y nos hablan acerca de las grandes obras que Dios ha hecho. Entonces capte esto, bajaron, se unieron a la multitud, a cada uno según la lengua que el Ruach HaKodesh le había dicho, buscaba, ya sea el árabe, ya sea el de Mesopotamia, ya sea el de Egipto, ya sea el de Capadocia, del Ponto, de Roma, y le empezaba a hablar, ¿qué cosa? Las maravillas de Dios. Entonces, esta gente estaban extremadamente impresionados. Los únicos que no estaban impresionados eran los fariseos que estaban en el templo viendo cómo todo este movimiento estaba ocurriendo sobre esas 100,000 o 250,000 personas. Entonces estaban toda la multitud, atónitos y maravillados, y estaban en duda. ¿Por qué dice esa palabra? Estaban en duda. Es decir, entraron en, ¿son los fariseos los que enseñan? ¿O esta gente que habla en nuestro propio idioma nos está enseñando las maravillas? Entran en duda. Y se decían se preguntaban, ¿cómo es posible que esta gente me esté contando las maravillas de Dios en mi idioma, ya sea árabe, ya sea latín o ya sea cualquiera, el caldeo? Nos lo están diciendo en nuestro propio idioma. Y dice, pero otros se burlaban de los oradores. Es decir, aquí tome en cuenta que podemos entender que son todos los que estaban allí y se burlaban, pero yo más pienso que no se están burlando aquellos que están oyendo las maravillas de Dios, porque dicen, los oímos en nuestra lengua, las maravillas que Dios ha hecho, sino que los que se burlaban son los que están en el templo esperando que llegue esa gran multitud con todas las ofrendas y todas las cosas que llevaban para dejarla en el templo. Y les decían entonces, estos están ebrios de vino nuevo. Claro, ellos lo que están tratando de decir, estamos perdiendo todo poder que tenemos, de que somos los que administramos el templo, y se aparecen estos 120 hablando, no saben cómo, en lengua, y están diciéndole a esta gente las maravillas de Dios, cuando las maravillas de Dios deben decirle a los fariseos y los saduceos y los sabios del templo. Así que podemos entender qué es lo que puede estar pasando. Entonces aquí les traigo
Esto, ellos dicen, le oímos hablar en nuestros propios idiomas acerca de las obras que Dios ha hecho. ¿Quiénes lo oían? Los partos, los medos, los elamitas, los hebreos, los griegos, los egipcios, los africanos, los de habla latín que venían de Roma, los cretenses y los árabes. Son como 15 idiomas que habían allí, y cada uno de esos que el Señor le dio una lengua, un dialecto, fue a hablar a cada grupo de estos las maravillas de Dios. Pero los que se oponen son los que están en el templo viendo que la multitud ahora entra en duda. Y por eso el Señor ya les había dicho en Mateo 7, 15 al 16, cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? El Señor les está haciendo recordar Génesis 3 y le está diciendo que de la propia cajal iban a nacer espinos y abrojos, es decir, pura gente que iba a enseñar mal. Y eso era lo que estaban diciendo. No les crean, no escuchen a esa gente porque esa gente está borracha. Eso era lo que estaban tratando de decir, desprestigiar ¿qué cosa? La palabra de Dios en los diferentes lenguajes que se estaban dando. Ya están ahí en el templo y los del templo posiblemente son los que están diciendo estos están borrachos y estos son galileos. Los otros que vienen de otros países no los conocen, sino que están escuchando las maravillas de Dios, se van a detener. Es posible que los fariseos hayan visto, wow, se está deteniendo todo el flujo que debe venir hacia el templo. Y entonces Pedro se levanta y dice, Pedro se levanta con los 11, es decir, se levantan los 12 líderes que el Señor ha establecido. Pedro alza la voz y les habló a toda la multitud, esos miles y miles que habían ahí, más los fariseos y saduceos del templo que lo estaban adversando, y les dice, ustedes varones de Yehudá, fíjense a quiénes se refiere, varones de Yehudá, no dice ustedes los medos, los persas, los romanos, no, ustedes varones de Yehudá. Y dice, y todos los que habitan en Jerusalén, es decir, se dirigió a los que estaban en el templo y a toda la multitud. Y dice, y escuchad mis palabras, porque estos hombres no están borrachos como ustedes suponen, puesto que es la tercera hora del día, o sea, las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el Nabí Joel, es decir, por el profeta Joel, que quiere decir Hachén es Dios. Fíjense, capten todo lo profético y lo espiritual. Joel se llama en español Hachén es Dios. Y en él puso estas palabras el Señor, que ahora Pedro va a abrir su boca y las va a referir. Y dice, así dijo el profeta Joel, y será en los postreros días, dice Elohim, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, es decir, de mi Ruach HaKodesh. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y también sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, es decir, sobre esos 120, que acuérdense que había hombres y mujeres, dice, derramaré mi espíritu y profetizarán. Yo daré prodigio arriba en el Chamaín, en el cielo, y señales bajo el mundo, es decir, bajo la tierra. Sangre y fuego, vapor y vapor de humo. El sol se volverá tiniebla y la luna en sangre antes de que venga el gran y terrible día de Hachén. Y acontecerá que todo aquel que invocar el nombre del Señor será puesto en escapatoria. Aquí tiene que captar dos cosas. Joel, que se llama Hachén es Dios, es el mismo Dios, su palabra está saliendo ahora, no por boca del profeta, que ya fue dada, acuérdense, en el antiguo pacto. Ahora en el pacto renovado, Pedro la trae porque Hachén es Dios y va a decir que su Ruach HaKodesh será derramado sobre toda carne. Antes no había sido derramado sino sobre los profetas y los que él ungía. Ahora va a derramarlo sobre toda carne y hace la salvedad, mis siervos, ¿quiénes? Los profetas, y sobre mis siervas, es decir, las que están allí en aquellos días. Joel está hablando, Pedro lo está referenciando, dice, derramaré mi Ruach y profetizarán. Y luego que dice eso, pasa entonces también Pedro, en boca de Joel, a hablar de lo que va a ser el fin, es decir, el regreso de Mashiach. ¿Cuándo va a regresar el Mashiach?
cuando vaya a haber señal en el cielo. Entonces, Pedro lo que está haciendo es tomado por el Ruach HaKodesh, hace el mismo llamado que muchos años antes hizo Joel al liderazgo de la población de Judá. ¿Por qué digo esto? Porque Joel fue el profeta que empezó a llamar a los de Judá para que se arrepintieran de lo que estaban haciendo, antes de que fueran avasallados por el rey Nabucodonosor y fueran esparcidos hacia Babilonia. Joel le estaba diciendo, fíjense lo que les pasó a los de la casa de Israel. Ellos fueron esparcidos por los asirios. Retornen al origen, retornen a Hachén, no se vayan detrás de los dioses ajenos porque van a recibir el mismo castigo, pero no hicieron caso de Joel y así fue. Pedro en este momento está hablándole primero, como dijo, varones de Judá, es decir, ustedes los líderes de Judá. Lo mismo hizo Joel, varones de Judá, escuchen, a esos de Judá les estaba hablando Joel en aquel tiempo y ahora Pedro. ¿Y cuál era el mensaje que estaba dando Joel en aquel tiempo? Hagan teshuvá, retornen al origen. Pedro cita a Joel y tanto los líderes como la multitud debieron escuchar para hacer teshuvá. Joel estaba llamando a Judá en aquel tiempo, ya no existía el reino del norte, ya había sido llevado por los asirios y Joel estaba diciendo arrepiéntanse, regresen, no hagan lo mismo que está haciendo lo que hizo el reino del norte. Regresen, escuchen para hacer. Y aquí Pedro les está diciendo lo mismo a los líderes y a la multitud que había llegado a Jerusalén. Joel arranca diciendo, Shema esto, escucha ya esto, ancianos, es decir, líderes, y presten oídos, habitantes de toda la tierra. ¿Y quiénes eran los que dijo la palabra que habían llegado? Habitantes de toda la tierra. Es el mismo exactamente mensaje que Joel estaba diciendo allá a Judá para que no fueran atacados por Babilonia, y aquí Pedro se los está diciendo, era como diciéndole a la multitud que venía, primero los líderes, no hagan lo que están haciendo porque se están comportando como espinas y abrojos, y a los que estaban allí, que eran habitantes de toda la tierra, acuérdense de todo el imperio romano, les estaba diciendo, presten atención, Shema, regresen al diseño original. Es decir, no vayan a una religiosidad de llevar el pan leudado, de llevar la primicia al templo, de llevar las ofrendas, hacer toda esa religiosidad sin pensar que están cayendo en pecado y no están haciendo, y puede ocurrirle lo mismo que le ocurrió a Judá en aquel tiempo cuando Joel hablaba. Entonces le dice, y sabréis que en medio de Israel estoy yo. Aquí va a hablar Joel, se los traigo como la referencia que está usando Pedro. Pedro está usando esta referencia para que los conocedores de la Torá, porque se supone que los que iban allí tenían entendimiento de la Torá que fue entregada en el Sinaí, y él les va a hacer la referencia de Joel 2, 27 al 32, que dice, y sabréis que en medio de Israel estoy yo. Es decir, Hachén le estaba diciendo, en aquel tiempo a través de Joel, a los líderes de Judá de aquel tiempo, yo estoy en medio de Israel. Y ahora se lo estaba diciendo por Pedro, yo estoy en medio de Israel. ¿Por qué? Porque su Ruach HaKodesh, su poder había bajado. Esto era el entendimiento que debían tener toda esta gente. Claro que para ellos, para los judíos, no había Ruach HaKodesh. Había entrega de Torá, así que era una cosa difícil de entender, pero por eso el Señor usó los lenguajes de ellos mismos y usó sus 120 talmidín para que hablaran en los lenguajes y entendieran. Entonces Joel le dice en aquel tiempo, y sabréis que en medio de Israel estoy yo, y yo soy Hachén vuestro Dios. Y dice, y no hay otro, y no se avergüenza mi pueblo para siempre. Es decir, le está diciendo a los líderes, acuérdense que empezó diciendo líderes de Israel y gente de todas las naciones bajo el cielo. Yo soy Dios y estoy en medio de Israel y no hay otro. Y no se avergonzará mi pueblo para siempre. Es decir, va a llegar el momento en que el Señor va a venir, y por eso les hace referencia al sol, a la luna y todas estas cosas, porque eso es lo que está diciendo. Puede que haya un tiempo en que se avergüenza el pueblo, pero no va a ser para siempre. Y continúa diciendo, y acontecerá
después que derramo mi roa sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos sueñan sueños, y vuestros jóvenes sí ven visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas en aquellos días derramaré de mi ruá, y mostraré las maravillas en el cielo, en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día de Hachén, es decir, cuando retorne Hachén con sus millares y millares. Y dice, ese sería un día grande y temible. Y acontecerá, mire lo que va a decir ahora, acontecerá que todo aquel que Adonai llame por nombre, no es que sea salvo, como dice en nuestra tradición. En las traducciones dice que sea salvo, pero aquí lo que dice en realidad es, y acontecerá que todo aquel que Adonai llame por nombre será puesto en escapatoria. Eso es la misma palabra que se usó en Éxodo cuando el Señor sacó a los herederos de Jacob y aquella multitud mixta de gentiles y los puso en escapatoria. No los salvó, los puso en escapatoria. Es decir, de ahí para adelante ellos tenían que apegarse a la palabra para que llegaran a la salvación. Estaban puestos en escapatoria. Ahora Pedro está hablando lo mismo. Él va a llamar por nombre para que todos los que están de las naciones bajo el cielo allí, más los líderes que están en el templo, sean llamados por nombre y sean puestos en escapatoria. Y dice, al que llamé por nombre será puesto en escapatoria, porque en el monte de Sión, escuche bien, en el monte de Sión, es decir, allá en el Sinaí, y en Jerusalén habrá escapatoria. Habrá escapatoria. No salvación, habrá escapatoria. Como le dijo Abraham, anda para ti, de aquí en adelante te escogí, pero la escapatoria también va a depender de ti. Y dice, en Sión y en Jerusalén, Pedro está hablando ahora en Jerusalén, Moshe habló en el Sinaí, allí habrá escapatoria y aquí en Jerusalén habrá escapatoria, como ha dicho Hachén, y entre los remanentes a quienes Hachén llamará. Es decir, que entonces sí va a haber salvación entre el remanente que quede. Y fíjense cómo lo cita también Romanos 9:27, que lo dice Isaías, dice, incluso si tu pueblo, oh Israel, debe ser como la arena del mar, es decir, que está en todas las naciones bajo el cielo, solo un remanente de ella hará techubá, regresará, y se decretará la destrucción, porque la retribución viene como una inundación, dijo Isaías. Después Pablo lo cita en Romanos 9:27. Pedro llama a techubá Joel llama a techubá unos 400 años antes que Pedro. Pedro vuelve a llamar a techubá en el tiempo de Yeshua, 50 días después de que el Mashiach ha ascendido. Entonces dice, varones israelitas, escuchen estas palabras. Yeshua el Netzer, sigue hablando Pedro, es decir, el retoño, varón claramente atestiguado por Elohim con obras poderosas y prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, tal como ustedes mismos saben, a este hombre que fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, siendo entregado a manos sin Torah. Fíjense lo que le está diciendo. Pedro primero citó a Joel para que se dieran cuenta que el Señor está en medio de Israel y está llamando a arrepentimiento, está llamando a retorno, a techubá. La palabra techubá significa retornar al diseño original, que retornen al diseño original. Lo que Pedro le está diciendo, ustedes van caminando hacia el templo en una religiosidad, pero no se están dando cuenta de que el templo ya el Señor lo llamó cueva de maleantes. Entonces, él está ahora citando, ahora les voy a hablar de este que ustedes desecharon. Y dice, Yeshua el retoño, el de Isaías, varón claramente atestiguado por Elohim, y que hizo cosas poderosas, prodigios y señales, ustedes lo entregaron a manos de gente sin Torah. ¿A quién? A los gentiles, a los romanos. Pero eso era un plan de Dios, para que le estaba explicando, para que ustedes entiendan que no fue de ustedes. Por eso él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos estaban aprovechando para martirizar al Señor, pero eso era un plan ya determinado por él mismo. Y dice, lo único que hicieron ustedes fue entregarlo en manos sin Torah, y habiéndolo crucificado, aquí le dice, lo matasteis. Y le está hablando, acuérdense, Pedro está en los predios del templo, hablándole a la multitud y hablándole a los líderes. Los líderes están escuchando
que ellos fueron los que lo entregaron. Acuérdense que esto está ocurriendo, para que tengan más claro las cosas, está ocurriendo 50 días después de que Mashiach fue levantado. Entonces aquí está claramente que está muy fresco todo lo que sucedió, pero hay mucha gente bajo el sol que quizás no estuvo allí, pero que ahora Pedro les está aclarando todo lo que sucedió. Dice, ustedes lo mataron, al cual Elohim había levantado, habiendo derribado las cuerdas de la muerte, por cuanto era imposible para Yehoshua ser detenido en el Sheol. Porque David dice acerca de él, y ahora pasa a citarles Salmo 16 del 8 al 11. Fíjense cómo Pedro usa por Ruach HaKodesh todos los elementos para que todos aquellos que ya conocen Torah estén claros en lo que él les está hablando. Y les dice, pondré siempre a Hashem delante de mí porque está a mi diestra. Esto es Salmos 16, 8 a 11. Diciéndole a toda la multitud y a los del templo, escuchen bien, ya David había hablado de esto. Por boca de David, el Ruach HaKodesh entregó esta palabra. Dice, ustedes lo mataron, ahora le va a decir, pondré siempre a Hashem delante de mí porque está a mi diestra para que no sea movido. Por esto se alegró mi corazón y se gozó mi lengua, y sin embargo también mi carne, es decir, mi cuerpo, reposará en la esperanza, porque no dejarás mi cuerpo en el Hades, Sheol, ni permitirás a tu piadoso que vea corrupción. Tú me enseñaste caminos de la vida, me enseñarás de alegría, me llenarás de alegría con tu presencia. Entonces, los que estaban ahí deberían estar entendiendo que está hablando de Mashiach, porque arranca hablando Yeshua, el de Nézer, el que ustedes entregaron a mano sin Torah. Ya el Señor había establecido por boca de David 1000 años antes que sería muerto y muerto de cruz, pero que él ya sabía que todo lo que estaba escrito en el cielo, es decir, la diestra, significaba que él no iba a ser movido, su cuerpo no iba a ser dañado. Dice, me alegró mi corazón y se gozó mi lengua, sin embargo también mi carne, es decir, mi cuerpo, reposará en la esperanza porque no iba a haber corrupción. Entonces todo esto está escrito para él y él se los está recordando. No lo está leyendo, lo está diciendo por Ruach HaKodesh. Y le dice, tú me enseñaste el camino de la vida, es decir, le dio todo el itinerario de todo lo que iba a pasar y cómo iba a ser levantado. Y dice, me llenarás de alegría con tu presencia. ¿Cuándo? Cuando ya esos 50 días después, ya el Señor está en el cielo, en la alegría de volver a su origen, que era lo que les estaba pidiendo, que ellos deberían hacer techubá, es decir, retorno. Entonces aquí les recuerda quiénes fueron los que participaron en la muerte de Mashiach, del Netzer. Y dice, en Hechos 4:27 vamos a leer, porque en verdad en esta ciudad, en Jerusalén, se unieron tanto Herodes que venía de descendencia árabe, como Poncio Pilato, gentil romano, junto con los gentiles, fíjense todos los que mataron a Mashiach, y los pueblos de Israel, todos contra tu santo siervo Yeshua, a quien tú ungiste e hiciste Mashiach. Es decir, él está diciendo, todos los que están aquí de todas las naciones bajo el cielo, todos de alguna manera han participado. No pueden decir que no estuvieron en esto, menos los del templo y aún los gentiles que participaron. Acuérdense, y esto me hizo recordar mucho, cuánta gente Yeshua le dio pan y pescado. Unas veces fueron más de 5,000, otras veces fueron más de 4,000. Ninguno de esos fue a levantar la mano para que no hicieran daño a Yeshua. Todos estaban por su pan y su comida. Entonces aquí el Salmo 18, del 4 al 6, que es lo que le está hablando Pedro, dice, las cuerdas de la muerte me rodearon. Eso es lo que dice si lo lee. Y los torrentes de destrucción me atemorizaron. Las cuerdas del Sheol me rodearon. Las redes de la muerte surgieron ante mí. En mi angustia llamé a Hashem y clamé a mi Dios, es decir, a mi origen. Desde su templo oyó mi voz y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. Por eso no vio corrupción su cuerpo. Y continúa entonces Pedro hablando, varones y hermanos, os es permitido hablar con libertad del patriarca David. Fíjense cómo está llevando el discurso Pedro. Se está dirigiendo a los líderes que dicen, ustedes sí permiten hablar de David, pero de Yeshua, que el Señor lo levantó,
pareciera que no se puede hablar. Y dice, ustedes les permitió hablar con libertad del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Fíjense cómo se los está diciendo. Él murió y está aquí, no ha ido al cielo ni va a venir del cielo, está muerto y enterrado aquí, les está diciendo. Y le dice, su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento le juró Dios que del fruto de su simiente, de sus lomos, según la carne, levantaría, es decir, resucitaría al Machía que se sentaría en su trono. Entonces les está diciendo, les está citando, ustedes saben que él salió de la simiente de David, de los lomos de David, según la carne, no del cielo, sino según la carne, y se sentaría en su trono porque de allí sería levantado, es decir, no vería corrupción. Y en 2 de Samuel también la cita 7:12 al 13 dice, viéndolo antes habló de acerca de la resurrección, que ni fue abandonado en el Hades, ni su cuerpo vio corrupción. A Yeshua Hachén ha levantado, de lo cual todos nosotros somos testigos, los 120 que están allí. Así que exaltado por la diestra de Hachén y habiendo recibido del origen del Padre la promesa de Ruach HaKodesh, él ha enviado todo esto que ustedes ahora ven y escuchan para hacer. Fíjense lo que todo el discurso cómo lo cierra. Les habló a todos los que estaban allí en un paralelismo con el Sinaí. Les habló de que iban a ser puestos en escapatoria, no en salvación, sino que iba a haber un remanente que se iba a ser salvo. Y ahora dice, estos que están aquí, estos líderes, son los que les permiten hablar del patriarca David, pero este murió y está enterrado. Sin embargo, de Yeshua no se podía hablar. Y estamos hablando de que habían pasado 50 días, está fresco el tema. Entonces allí él les dice, él no murió, él resucitó y nosotros somos testigos y muchos de los que están aquí somos testigos de que él se levantó y estuvo 40 días hablando del reino de los cielos y comiendo con ellos. Dice, y habiendo sido recibido en el cielo, él ha enviado la promesa que es el Ruach HaKodesh. Y esto que ustedes ven ahora y escuchan, él está diciendo que están viéndonos nosotros hablar en sus diferentes idiomas, siendo de Galilea, hablamos arameo, hablamos caldeo, hablamos latín, hablamos griego, todos estos idiomas los hablamos sin haberlos aprendido. ¿Por qué? Porque es Ruach HaKodesh lo que está haciendo la obra. Entonces, esto lo está sacando él para cerrar el discurso diciendo, lo que ustedes ven no es obra de nosotros, es obra del poder de Dios. Entonces, él citó 2 de Samuel, que dice, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, le dice a David, levantaré simiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas. Uno puede pensar, bueno, de las entrañas de David salió Salomón. No, pero no está hablando de Salomón, porque fíjese cómo termina. Saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Es decir, era Yehoshua, no era Salomón. Así que él citó el Salmos 16:8, 11 y a Samuel. Todo esto lo está haciendo Pedro para que se entienda qué es lo que está sucediendo y que todas esas naciones bajo el cielo que están allí pudieran captar lo que él estaba diciendo. Y repite entonces, porque David no ha ascendido al cielo. Miren cómo le dice, David no ha ascendido al cielo. ¿Por qué dice eso? Porque los fariseos y los saduceos, los líderes del templo, enseñaban que iba a venir el Ben David del cielo, es decir, el hijo de David iba a venir del cielo. Entonces Pedro le dice, pero si David no ha ascendido al cielo, ¿cómo va a venir del cielo? Es lo que le estaba tratando de decir. Y dice, pero él mismo, o sea, David, dijo, Señor, a el Señor. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Le recita Salmo 110:1. Miren todos los argumentos que Pedro está usando de la Torá para hablarle a todos los que están ahí. Y les dice, ¿cómo va a venir del cielo? Sería entonces él un señor, un escogido, pero él está muerto, su tumba está aquí. ¿Y qué quiso decir David cuando dijo el Señor a mi Señor? O sea, el Señor, Dios, el origen a Yehoshua. Siéntate, el origen le está hablando a Yehoshua, lo que está diciendo Pedro. El origen le dice a Yehoshua, ven, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Es decir, asciende ahora y espera aquí hasta que todo se dé
que es lo que ya Apocalipsis nos habla del fin de todas las cosas de este mundo, es decir, aquella roca que revienta los gobiernos mezclados de barro y hierro. Entonces dice, de cierto pues, dice Pedro, sepa toda la casa de Israel. Mire cómo dice, sepa toda la casa de Israel, igual que en el Sinaí. Esta es la casa de Israel. ¿Quién es la casa de Israel? Los judíos de Judá, los gentiles que están esparcidos por todas las naciones del mundo. Eso es la casa de Israel, los escogidos, los que son puestos en escapatoria. Ahora falta ver de esos cuál es el remanente que va a quedar. Y le dice, sepa toda la casa de Israel que este Yeshua, a quien vosotros crucificaste, Dios lo hizo rey, lo hizo Quirión, rey. Es decir, cuando los llevó y los sentó a la diestra a esperar que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, es decir, que él los aplaste. Dios lo hizo, o sea, el origen lo hizo rey y Machía. Y habiendo oído, se afligieron entonces, toda la multitud esa se afligió porque todo lo que le ha dicho Pedro es Torá, no le ha dicho nada de él. El Señor me reveló, no, te está citando Salmos, está citando a Samuel, está citando Torá. Y cuando ellos que sabían Torá reciben esto, se conmueve su corazón y dicen también a Pedro y a los demás enviados, varones hermanos, fíjense cómo le contestan ahora, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, Teshuvá, retornen al origen y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua HaMashiach. Fíjense que no dicen el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no, bautícese cada uno. ¿Qué significa bautizarse? El bautismo era la purificación. Él está diciendo, purifíquense, para retornar tú tienes que purificarte, purifícate en el nombre de Yeshua HaMashiach para perdón de los pecados con esa purificación y entonces recibiréis el don de Ruach HaKodesh, porque para ustedes es la promesa, es decir, para todos los que están bajo el cielo, incluso para los que están en el templo que no los querían, el Ruach HaKodesh ha sido lanzado para todos en ese momento. Para todos es la promesa. ¿Y para quién más? Para sus descendientes y para la simiente que venga de ustedes. Y también dice para todos los que están lejos, que no llegaron a la reunión. Y fíjense lo que va a decir, aún para los que Hashem, nuestro Elohim, llamará, es decir, para nosotros. Para todos es el don de Ruach HaKodesh, pero primero tiene que haber una purificación para entonces poder recibir el Ruach HaKodesh. Entonces aquí me surge una pregunta. ¿Cómo es que Pedro está hablando a la multitud y a los líderes si la multitud tiene como 15 idiomas? ¿Cómo ocurre esto? Póngase a pensar. Pedro está hablando, citando Salmos, citando Samuel, citando Torá, y todo el mundo lo está entendiendo porque ellos dijeron que se afligieron cuando Pedro terminó su discurso y preguntó ¿qué haremos? Lo que está sucediendo, debemos entenderlo así, Pedro habla en el lenguaje que el Señor le está dando, uno solo, pero ese lenguaje es transmitido a todos en cada uno de los idiomas. Esto debe ser impresionante. Entonces cada uno de ellos entendió en su idioma, sea arameo, sea caldeo, sea hebreo, sea griego, sea latín, el que sea, estaban entendiendo todas las citas que Pedro había dicho. Y cuando preguntaron ¿qué haremos? Pedro le dijo lo mismo que dijo el profeta Joel en su tiempo: retornen al diseño original, no sigan y siendo como ovejas al matadero, al templo religiosamente, sin preguntarse cosas, sin entender las cosas, y para eso le iba a dar el Ruach HaKodesh, para que entendieran más las cosas. Entonces dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba Pedro diciendo, salvaos de esta generación pecadora. ¿Cuál generación pecadora? Ya la generación pecadora, el Señor Yahushua la había dicho anteriormente en Marcos cuando dijo, ustedes, los fariseos, los saduceos, los que se creen sabios, son una generación pecadora y para ustedes jamás habrá una sola señal, que es la señal de Jonás. Entonces le estaba diciendo, miren, los del templo lo están esperando con todo su dinero, con todas las cosas que traen, pero sálvense de esa generación pecadora. Entonces los que recibieron hoy, escuche esto, los que recibieron alegremente su palabra fueron inmersos, es decir, fueron bautizados, fueron limpiados y se añadieron ese mismo día, ¿cuántos?
como 3,000 personas. ¿Cuánto dijimos que habían llegado ahí a Jerusalén? Entre 100 y 250,000. ¿Cuántos recibieron el Ruach HaKodesh y todos fueron puestos en escapatoria? Pero ¿cuál fue el remanente que quedó? 3,000 personas. Y dice, ellos perseveraban en la Torá, es decir, siguieron de alguna manera buscando la enseñanza de los talmidim y siguieron en comunión con ellos, es decir, se mantuvieron con ellos y algunos se quedaron partiendo el pan, es decir, compartiendo las comidas y las oraciones. Pero acuérdense que todos tenían después que regresar. Entonces, cuando todo aquel tumulto y toda aquella cosa pasó, dice, vino un temor sobre todo, de todos aquellos que participaron, vino temor. Y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Ya esto es después de aquello. Vinieron tiempos en los que continuaron los días. Algunos se regresaron a sus países, otros se quedaron participando con ellos. Pero los que se quedaban ahí de Judea, que eran de la provincia de Judea y también de Galilea, empezaron a llegar y el Señor permitió que por Ruach HaKodesh hubieran señales y prodigios a través de los apóstoles. Y dice, y todos los creyentes, todos aquellos que exhibían fidelidad, estaban en el mismo lugar y tenían todas las cosas en común. Es que lo que está sucediendo es que ellos están en Jerusalén. Ni Pedro, ni Felipe, ni la mayoría de ellos eran de ahí, eran de Galilea. Así que estaban ahí en ese lugar y no tenían trabajo, no tenían provisión y empezaron a darles las ofrendas que eran necesarias para sobrevivir, es decir, comida, vestimenta, y llegaron a unirse con ellos en cosas en común. Y las posesiones, dice, y los bienes que vendían, los repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Entonces aquí lo que vemos no es que la gente se despojaba de su casa y se iba a vivir ahí con ellos, porque ellos están en una casa que le llaman el aposento alto. Ahí no cabían todos. Entonces iban allí y vendían sus casas para irse para allá. No, lo que está ocurriendo es que aquel que tenía exceso de propiedades, vendía esas propiedades, se quedaba con lo que necesitaba para mantenerse bien y el resto lo donaba para que todos los que sí tenían necesidad en la comunidad pudieran servirse de esos bienes. Esto es lo que Yeshua enseñó y la Torá enseña, que es el diezmo, que las cosas fueran a la congregación y la congregación hiciera para que todo el que no tenía tuviera comida y vestimenta y no tuviera necesidad. Por tanto, alguien que tiene una casa no la va a vender para darla ahí para quedarse en necesidad de una casa. Entonces no tiene sentido. Lo que ocurre es que si tenía una casa en la playa, en la montaña, donde sea, vendía esa propiedad y la entregaba a los talmidim, pero él se quedaba con su casa porque no tenía que tener necesidad. El objetivo era que no hubiera necesidad en el pueblo. Así que según la necesidad, así se entregaban las pertenencias que se donaban a la comunidad. Dice, y todos los días continuaban reuniéndose. Entonces aquí ya empieza ahora a crecer la Cajal. No es una iglesia que ahora se va a construir. La iglesia el Señor la levantó apenas sacó a los herederos de Jacob de Egipto con los miles de gentiles, y ahora el Señor lo que está renovando esta Cajal con un remanente que se ha levantado allí en Jerusalén de 120 más 3,000 más que se unieron, y luego empiezan a crecer. Dice, y todos los días continuaban reuniéndose de común acuerdo, es decir, no había yo soy de aquí, yo soy del otro, yo soy de aquel, no, todos estaban en común acuerdo de lo que se estaba gestando a través de Ruach HaKodesh. Y dice, y se reunían en el patio del templo, iban al patio del templo. ¿A qué? A volver a hablar de la buena nueva es, el diablo está derrotado, Mashiach va a regresar para hacer juicio, y allí dice, en ese lugar partían el pan de casa en casa. Observe que ya ahora están, no en una iglesia, no en un templo, están yendo de casa en casa y compartían el pan y compartían la palabra. Dice, y compartiendo la comida con alegría y corazones humildes, alabando a Dios y teniendo la buena voluntad de todo el pueblo. Es decir, la gente empezó a ir creyendo más en este nuevo liderazgo que Hashem está levantando a través del Ruach HaKodesh que en el liderazgo que estaba en el templo. Así que usted puede imaginarse cómo estaría ese liderazgo del templo viendo lo que estaba creciendo frente a sus ojos. Y dice, y el Señor añadía a su número cada día los que iban siendo, ¿qué cosa?
liberados. Entonces el Señor empezó a añadir, los fariseos, los saduceos, los líderes del templo de Sanedrín empezaron a ver que aquella Cajal estaba creciendo y llamando más gente, quitándole todos aquellos que tenían que ir al templo a comprar palomas, ovejas para sacrificar. Ahora ya no estaban haciendo eso, sino que se estaban reuniendo y escuchando Torá, no escuchando lo que le daba la gana a Pedro, escuchando Torá, pero venido a través de los Talmidín de Yehoshua HaMashiach. Y con esto, nuestros hermanos, terminamos.